Grecia, tú me vas a... Hola, buenas Queda... tardes, doctora. Nos quedamos en el que culminamos con la asignación familiar e íbamos a iniciar con la asignación familiar en MIPES. Ah, ya. Estábamos en la asignación familiar, ¿no? Ya, dame un segundo. Estamos viendo remuneración, creo, ¿correcto? Sí, culminamos con la asignación familiar. Justo Ujú. ya nos íbamos a empezar la de las MIPES. Hay una diapositiva que decía MIPES, la asignación familiar en MIPES. Ya, está. Veamos. Mm, mm, mm. Vimos el tema de la retroactividad. El bono de productividad vimos. Llegamos a ver este caso si la asignación familiar era retroactiva o no. Creo que no. Eso no vimos. Esa parte no la vi. Hasta acá nos quedamos. Sí. Hasta ahí nos quedamos. Ya, ok. La otra parte todavía no habíamos visto. De acuerdo. Ya me permiten. No me solita, no nota. Ok, ahora sí. Vamos a ver si estamos cargando, está cargando. Muy bien. Ok, estamos preguntando si, justo me preguntaban hoy día, las empresas MIPES están obligadas a pagar la asignación familiar. ¿Qué opinan al respecto? Las empresas MIPES estarán obligadas a pagar la asignación familiar. Podremos darles pago. Ay, mía, no, no puedo. Denme un segundo para... Ok, perfecto, ya me puso como conflicto. Muy bien. Ok, entonces ya estoy como anfitrión, voy a poder hacer. En el caso de las MIPES, no hay una obligación de pagar la asignación familiar, creo que lo habíamos comentado, pero ¿por qué no existe la obligación de pagar? Porque la ley MIPES, establece en qué casos o qué beneficios yo puedo otorgar, y entre ellos no se encuentra el tema de la asignación familiar, por eso es facultativo dar una asignación familiar, ¿de acuerdo? Y ya si yo otorgo eso sí, ¿no? Si yo empiezo a otorgar a pesar de que no estoy obligado, luego lo puedo retirar, y en el caso de que yo deje de otorgar el tema de la asignación familiar, pues a mis trabajadores ya con ello, en estos casos, ¿no? Si yo dejara de otorgar el pago de la asignación familiar a mis trabajadores,
no podría hacerlo, ¿no? Si yo no estoy obligado como MIPE, otorgo y luego quiero dejar de otorgarlo, ya no lo puedo hacer porque estoy reconociendo una mejor condición laboral. Así que mucho cuidado. En principio no están obligados, pero si lo hacen de forma facultativa, se mantiene ese beneficio, ¿de acuerdo? Las empresas están obligadas a pagar, ya hemos dicho que no. Teníamos un caso de un trabajador que ingresa el 1 de febrero y renuncia el 5 de febrero. Ha laborado solo 5 días, tiene un sueldo de 1.130. El primer día de labores presentó el DNI de su menor hijo. Pregunta, ¿tendrá derecho al pago de la asignación familiar? ¿Cuánto le corresponde por asignación familiar en ese caso? ¿Mm? ¿Le corresponde o no le corresponde la asignación familiar? ¿Cuánto sería lo que le correspondiera por asignación familiar? ¿Le correspondería? Acá le corresponde, sí le corresponde, ¿no? Claro, exacto, un derecho adquirido como habríamos ahora. En este caso, sí le va a corresponder. ¿Por qué? Porque ya tiene una cantidad de días. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado que la asignación familiar se paga si labore solo un día? En este caso, así labore 5 días, le va a corresponder de forma íntegra la asignación familiar, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto sería el 10% de la RMB como indica Grace en ese caso, ¿no? Vamos acá. Si yo tengo 3 hijos menores de edad, ¿percibiré la asignación familiar por cada hijo? ¿Percibiría la asignación familiar por cada hijo? No, ¿Por qué no me pueden pagar la asignación por cada hijo? Porque como en el caso de la asignación familiar, en este caso es en este caso la asignación familiar, recuerden, es un solo monto, así tengas 5 hijos. ¿Dónde si te pagan por hijo en construcción civil? Ahí te otorgan una asignación por escolaridad por cada hijo, ¿no? Pero es otro régimen, ¿no? El régimen de construcción civil es un régimen especial que tiene sus peculiaridades. ¿De acuerdo? No pagar o no otorgar de forma íntegra y oportuna la asignación familiar, en este caso es una infracción grave. Ahora, por ejemplo, muchos dicen, oye, Clotilde, pero la norma no dice asignación familiar. Claro, la norma dice no pagar o otorgar de forma íntegra y oportuna las remuneraciones y los beneficios laborales a los que tienen derecho los trabajadores por todo concepto. Entonces, habla de remuneraciones. La asignación familiar es un tipo de remuneración, entraría dentro de este supuesto. Los beneficios laborales. La asignación familiar es un beneficio laboral. Si tú no lo pagas de forma parcial, de repente tú decides pagarlo proporcional, ¿no? Cuando sabes que es un pago íntegro o fuera de plazo, estarías incurriendo en una infracción grave. Subsanable, claro está, sí se puede subsanar. Y este es el caso que de repente no lo vimos, un poquito lo vamos a actualizar a una fecha de ahora, pensé que ya lo habíamos visto, vamos a ponerlo. eh, Tienes un trabajador que ingresó, ponte el 1 de octubre de 2025 y ahora en febrero, el 22 de febrero del presente te dice, ¿sabes qué? Tengo un hijo. Entonces tenemos esta situación de que tengo mi trabajador que ingresa el 1 de octubre de 2025 y el 22 de febrero me comunica que tiene un hijo y me presenta el DNI de su hijo. Entonces me hacen la pregunta, ¿será retroactivo el pago de la asignación familiar? ¿Corresponde hacerle el pago de la asignación familiar de forma retroactiva? ¿Corresponderá hacerle el pago de la asignación familiar de forma retroactiva? ¿Qué opina? ¿Corresponde o no corresponde hacer el pago de la asignación familiar de forma retroactiva? Este es un tema muy interesante porque muchos dicen, Clotilde, pero no es este que comunica, ¿no? Él recién ha comunicado, porque yo le tengo que pagar desde octubre, ¿no? Imagínate que sea desde enero del 2025.
y haya pasado un año o hayan pasado años y recién te comunica. Entonces, existe la duda si sería retroactivo el pago de la asignación familiar. Entonces, ahí tenemos lo siguiente. Primero vamos a hacer un análisis del artículo 11 del reglamento de la ley de asignación familiar. El derecho al pago de la asignación familiar se rige a partir de la vigencia de la misma, encontrándose obligado el trabajador a acreditar la existencia del hijo. O sea, el hijo, de acuerdo a la norma, el que está obligado a acreditar la existencia del hijo es el trabajador. Pregunta, ¿en alguna parte de este artículo señala la norma que si no acredita pierde el beneficio? ¿Mm? Si no se acredita al momento de la contratación, yo creo que ahí no sería retroactivo. Claro. Discúlpame, Sandra, ¿a quién me comentaba? Sí, lo que pasa es que si no se acredita al momento de la firma del contrato del trabajador que esa persona tiene un hijo, no sería en este caso retroactivo. O sea, el trabajador tiene la obligación de acreditarle. Si no acredita De desde qué que- momento. la firma del contrato, ¿no? O sea, al inicio de sus labores, si él no está acreditando, pues entonces no sería retroactivo. O sea, si yo presento el DNI de mi menor hijo al mes Ujú. o los 2 meses, yo creo que a partir de ese momento sería recién el pago de la asignación familiar. O sea, recién desde el momento que acredita, ¿correcto? Sí, correcto. Creo que sí. Ok, perfecto. Claro, la mayoría siempre está en esa línea, ¿no? O sea, si no me acreditaste, ¿por qué te pagaría este momento? Ahora, esto es muy interesante porque, miren, yo les voy a comentar algo. En el tema laboral, hay principios, ¿ya? Hay principios laborales. Y como yo les decía, este curso de especialización es para que podamos todos aprender. De repente por ahí yo tenía una opinión y bueno, revisamos una jurisprudencia, revisamos una norma, la analizamos y nos queda claro cuál debería ser la línea de repente de interpretación de esa norma. Entonces, justo este artículo, ¿por qué saqué este caso? Porque pueden tener un caso similar. Lo comento porque ya me ha pasado, lo hemos visto defendiendo un caso similar. Y ante eso hay dos sentencias de la Corte Suprema. Una de ellas es esta de acá, donde indican que el trabajador no pierde asignación familiar por no haber comunicado paternidad, haciendo alusión a la no comunicación oportuna. ¿Okay? Luego, otra que indica, ¿no? Pago de asignación familiar no puede condicionarse al hecho de que el trabajador comunique previamente la existencia de su hijo. Entonces, vamos a analizar un poco qué nos dice la Corte Suprema. Nos dice, en efecto, no debe entenderse que cuando la norma reglamentaria, la que hemos leído, el artículo 11 del reglamento, establece como requisito para la percepción de este beneficio social que el trabajador acredite la existencia del hijo, ello limite el derecho del trabajador a reclamar el pago del beneficio solo si el trabajador acreditó haber comunicado la existencia de su hijo o hijos menores, pues ello no se desprende del texto de la norma. Exacto, si ustedes volvemos a revisar la norma, y la norma no dice, ok, no acreditar oportunamente, pierdes el pago de la asignación familiar. No lo dice. Entonces yo tampoco podría interpretar. Y más adelante señala, ¿no? Ni de una interpretación sistemática o finalista del artículo 24 de la Constitución. Más adelante nos dice, por lo tanto, el empleador en uso de sus facultades y atribuciones no puede pretender limitar el ejercicio de los derechos constitucionales del trabajador y ni impedir su eficacia ni negar su contenido. Luego nos indica, en ese contexto, la percepción de la asignación familiar no se puede interpretar que la norma limite el derecho del trabajador a reclamar sus derechos laborales reconocidos constitucional y legalmente de que solo puede solicitar el pago de la asignación familiar si previamente comunicó a su empleador de la existencia de su hijo.
pues dicha interpretación no resulta compatible con el orden constitucional ni con la interpretación conforme a tratados internacionales. Pregunta, de lo que hemos leído, en este caso, ¿es retroactivo o no es retroactivo? ¿Será retroactivo o no será retroactivo? Por lo que se ha leído, sí, debería Sí, es retroactivo. retroactivo, ¿no? De acuerdo a lo que dice la Corte Suprema, correspondería a reintegrarle la asignación familiar por octubre, noviembre, enero. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos ahí? Tengo dos alternativas. O rectifico la planilla, que yo no te recomendaría hacerlo, si no te recomendaría, la otra alternativa sería crear un concepto que diga reintegro de asignación familiar, pones el total y ahí lo declaras afectándolo a todas las cargas sociales. Esa sería mi recomendación. ¿De acuerdo? Entonces, sí tendríamos que reintegrar la asignación familiar. Y esto es un caso, como les digo, de menor impacto, porque hay casos donde el trabajador, después de muchos años, oye, sí, sabes que no te informé, yo sí tengo hijos, entonces te presento el DNI y correspondería a reintegrar. Porque como dice la norma, si nosotros leemos el reglamento, no indica que la no acreditación oportuna genere la pérdida. Y nosotros podemos leer la ley, el reglamento de la norma de asignación familiar, en ninguna parte dice que se genera la pérdida. Y esto va un poco, por ejemplo, hay muchas sentencias de la Corte Suprema, yo me acuerdo que tengo por ahí, creo que un artículo del tema de la asignación familiar, porque es muy interesante. Por ejemplo, me preguntaban, oye, Clotilde, ¿qué pasa si mi trabajador tiene hijos que están en pre, en academia, o que están estudiando idiomas? No sé, creo que usted me preguntaba, le corresponde la asignación familiar, y había una sentencia de la Corte Suprema muy interesante que analizaba más allá, ¿no? ¿Qué es la asignación familiar? La asignación familiar se le paga un poco para ayudar al trabajador por la carga familiar que tiene. Entonces, el tema de la ampliación no es que en estricto tengamos que aplicar tajantemente que tiene que hacer estudios superiores o estudios universitarios, sino cualquier, de repente, estudio que permita a los hijos del trabajador tener o alcanzar estos grados académicos, pero no es que, por ejemplo, oye, está haciendo pre, no le voy a pagar, o está haciendo, pues, idiomas, está estudiando ahí, no le voy a pagar porque el propósito de la asignación familiar no es esa. Entonces, si no, esta sentencia de la Corte Suprema que me parecía muy interesante porque un trabajador demandaba, su hijo estaba estudiando en una academia y demandaba el pago de la asignación familiar porque ya tenía más de 18 años, no se lo querían pagar. Entonces, ahí la Corte Suprema hizo un análisis muy interesante del fondo de la asignación, de la finalidad, ¿no? Una interpretación finalista de la norma que regula la asignación familiar, que no es tanto supeditarla a esto. Oye, que, por ejemplo, me preguntaba, Clotilde, yo tengo mi trabajador que está en la universidad, su hijo está en la universidad, pero enero y febrero no estudia, enero, febrero y marzo, porque no sé, pues vacaciones, X, ¿no? Entonces, Clotilde, en enero, febrero y marzo no le pago la asignación familiar, y ahí yo me agarraba a esta sentencia de la Corte Suprema, que el fondo no es que tenga que condicionarlo a que esté estudiando, sino recuerda que la finalidad de la asignación familiar es esto, ¿no? Coadyuvar a que el trabajador pueda asumir estos gastos que la representan de una manera, claro, es una manera simbólica de ayuda, porque 113 soles no es que te ayude en gran manera, pero ya es una forma simbólica de ayudar al trabajador con esta carga familiar que tiene. Esa es la finalidad de la asignación familiar. Entonces, por eso yo no lo puedo como que limitar, y un poco entendamos lo que dice. Me pareció muy interesante lo que dijo la Corte Suprema acá. Estas sentencias que son muy bien razonadas, ahí se han esmerado los asistentes judiciales. Entonces, ¿qué es lo que dice, no? El empleador, en uso de sus facultades y atribuciones, no puede pretender limitar el ejercicio de los derechos constitucionales del trabajador, ni impedir su eficacia, ni negar su contenido. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis un poquito más allá de la norma, y justo le decía a este cliente, no, si mantén el beneficio de la asignación familiar, basta que te acredite que está cursando estudios superiores, mantén el beneficio hasta los 6 años, ¿no? No condiciones exclusivamente que esté estudiando, porque recuerda, hay un tema de contenido de la norma. Nosotros tenemos que ver con qué fin se da o se crea la asignación familiar, y la finalidad
tanto en la Corte Suprema, en los informes del Ministerio de Trabajo, porque ese informe que te hablaba de que tú no lo puedes condicionar a que haya trabajado, porque no tenía este tinte contraprestativo, te hablaba, ¿no? La asignación familiar más que todo está vinculada al favorecimiento de los hijos del trabajador. O sea, ponte a analizar, este era el sentido. ¿Qué es el sentido de la asignación familiar? Este beneficio es más que todo, responde a una medida de orden social, o sea, de ayudar a un trabajador que tiene esta carga familiar. Claro, por eso les digo, una ayuda simbólica, pero por eso no podemos buscar formas de limitar, de no otorgar este beneficio, ¿de acuerdo? Salvo, claro, que ya tenga más de 24 años, salvo que otra situación no podría pagar. Por eso, por ejemplo, cuando me dicen, oye, Clotilde, si el hijo del trabajador está estudiando pero está casado, la norma no dice, oye, si está casado dejas de otorgar, no lo limita. Hay que hacer un análisis más allá de la norma. Raúl tiene un hijo político de 8 años. ¿Le corresponde la asignación familiar? Si tiene un hijo político. En el caso de que tenga un hijo político, no, porque recuerda, solo corresponde por hijos consanguíneos, hijos adoptivos, más hijos políticos que no son tus hijos, que no tienen tu apellido, no va a corresponder la asignación familiar. El bono de productividad. El bono de productividad, como cualquier otro bono que tú pagues, que está condicionado al cumplimiento de metas, objetivos, que está vinculado a tus funciones, a reconocer tus tareas, recuerda que va a ser remunerativo. Cualquier bono que tenga esta condición va a tener carácter remunerativo. Y esto es importante que en este caso es importante que nosotros lo consideremos. ¿Por qué, señores? Porque tenemos el caso de, por ejemplo, empresas que dan pagos condicionados al cumplimiento de metas, objetivos, al volumen, a servicios. Entonces, todo esto van a ser conceptos vinculados con su productividad y desempeño, por lo tanto, van a ser remunerativos. Así que, ojito con ello, ¿no? Dar beneficios a los trabajadores que tengan esta condición van a ser remunerativos. Y al ser remunerativos van a estar afectos a FP, ONP, salud y renta de quinta. Por ello, es importante crear este concepto, ¿no? Y no podemos usar un concepto que, si bien existe en el plan, que es el bono de productividad, porque este bono de productividad está afecto solo a renta de quinta, y el otro que estamos hablando es un concepto que está afecto a todas las cargas sociales. Son conceptos diferentes. Este es remunerativo y este de acá es no remunerativo. ¿Por qué? Porque este se creó por una norma especial, que es el Decreto Supremo 058-2011 EF, que establece que tiene carácter no remunerativo. Entonces, yo no podría usar esto porque esto se creó para el sector público, así que mucho ojito ahí. Alimentación principal en dinero también es un concepto remunerativo, es un monto que se da a los trabajadores independientemente del monto, está destinado a asumir el costo de lo que es desayuno, almuerzo, cena de los trabajadores. Hay un porcentaje, en este caso, ¿no?, que se puede dar en forma parcial o total. Eso es también importante. Recuerda, así tú digas, oye, solo le doy el 10%, el 20%, mientras está destinado a asumir los costos de desayuno, almuerzo, cena, será remunerativo. O tú puedes decir, yo asumo de forma total, entonces igual es remunerativo. Estamos hablando cuando yo le doy esto, cuando no estoy obligado, porque hay alimentación principal que está de acá, que es facultativa, potestativa, y hay otra que es la alimentación principal, que es condición de trabajo, que yo sí estoy obligado a otorgarlo, porque es necesario, es indispensable, ¿no? ¿Por qué razón es indispensable? Porque por mi actividad lo debo otorgar. Por ejemplo, en minería, ¿no? En hidrocarburos, en algunos sectores que trabajan alejados de la ciudad y donde se hace indispensable otorgar esta alimentación, es donde va a ser, en este caso, condición de trabajo, y ahí sí lo asume la empresa. Pero donde yo no estoy obligado y lo asumo de forma facultativa, eso sí será remunerativo, así que tengamos en cuenta ello, ¿ok? Y luego tenemos, en este caso, bueno, ya la alimentación como tal es remunerativo y es computable para el cálculo de los beneficios sociales. Luego tenemos la movilidad de libre disponibilidad, que no está sujeta a ningún descuento, discúlpame, que es remunerativa, es una movilidad de libre uso,
que yo le doy a los trabajadores para que puedan desplazarse libremente para cualquier lado, no se van a un lado, no está muy relacionada con el tema laboral. Muy pocas empresas lo dan como beneficio, y algunas empresas que sí lo otorgan a sus trabajadores, pero a mí como empresa no me conviene porque me eleva costos laborales, no son computables para beneficios ni derechos laborales, están afectos a AFP, ONP, salud y renta de quinta, ¿no? Van a estar afectos de los descuentos. Y en el plan se declara en el 908. Prestaciones alimentarias, suministro directo. En ese caso tenemos el tema de lo que son los comedores. ¿Qué pasa cuando nosotros usamos, tenemos proveedores, ¿no? Como comedores concesionarios? En ese caso, recuerden que cuando nosotros usamos un comedor, tenemos un concesionario, eso será también remunerativo. Eso va a ser remunerativo. Son computables para derechos, para beneficios, para el tema de ingresos laborales, están afectos a FP o NP, salud, renta de quinta categoría también, ¿no? Esos son conceptos remunerativos, así que mucho ojito ahí con ello. Otorgar lo que vendría a ser, ahí tenemos, en el caso de que yo como empresa decido otorgar esto a mis trabajadores, por ahí, por ejemplo, lo que viene a ser en estos casos, como vemos, los servicios de comedor, en el caso de darle la alimentación cuando no estoy obligado, porque diferente es un campamento minero, un campamento es muy diferente cuando no estoy obligado, eso sí es remunerativo y hay que valorar cuánto es el importe que estamos otorgando, porque eso tendría carácter de remunerativo y es computable para beneficios sociales. Hasta ahí hemos explicado, porque hay estas situaciones donde las empresas otorgan esto y no se percatan de que están asumiendo costos remunerativos de los trabajadores. ¿Ok? Luego tenemos los conceptos no remunerativos. Tenemos los conceptos no remunerativos, que no son computables para el cálculo de los beneficios sociales, ¿ok? Entonces, estos no son computables para el cálculo de los beneficios sociales, que no van a entrar, así sean mensuales, no ingresan al cómputo, están afectos a renta de quinta, y hay un listado de conceptos que están en la norma, en el artículo 19 y 20 de la norma de CTS, donde nosotros vamos a encontrar los conceptos que tienen carácter no remunerativo. Vamos a ir analizando, por favor, déjenme, estoy trabajando. Tenemos el artículo 19 y 20, donde nos hace un detallado de conceptos no remunerativos. Tenemos la gratificación extraordinaria, las utilidades, los bienes de la empresa, la asignación por educación, la canasta de Navidad, la movilidad supeditada a la asistencia, lo que es condición de trabajo, las asignaciones personales, el refrigerio, que no es alimentación principal, y los vales de alimentos. Todos estos son conceptos no remunerativos, ¿no? En el caso de la gratificación extraordinaria, algunos de ellos los puedo dar mensualmente, o sea, todos los meses, los montos. Algunos no, algunos solo una vez, pero todos estos son por ley no remunerativos, que aun cuando tú lo otorgues mensualmente, en el caso que corresponda, no van a entrar al cómputo de sus beneficios sociales. Estos de acá, por ejemplo, otorgarlos no me generan ningún sobrecosto laboral. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos, porque cuando veamos beneficios sociales es importante tener en cuenta, ¿de acuerdo? En el caso de las gratificaciones extraordinarias, ¿qué vienen a ser las gratificaciones extraordinarias? Me dice, gratificaciones extraordinarias u otros pagos que percibe el trabajador ocasionalmente a título de liberalidad del empleador o que hayan sido materia de convención colectiva o que hayan sido aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación o establecidas por resolución por la Autoridad Administrativa de Trabajo. En este caso hablan de gratificaciones extraordinarias como aquellos pagos eventuales que yo le pueda hacer al trabajador. Pagos eventuales, es decir, que no se lo puedo pagar todos los meses, eventualmente, que son una liberalidad, ¿no? Es una facultad potestativa del empleador otorgarla. Esa es una gratificación extraordinaria. En el plan está en el 403, es un concepto no remunerativo, no es computable para derechos, beneficios laborales, está afecto a renta de quinta. Y esas gratificaciones extraordinarias pierden su carácter extraordinario cuando se pagan por 2 años. Acá viene un tema, porque había muchas empresas que los venían dando, ¿no? Todos los años.
gratificación extraordinaria, pero una vez al año. Entonces, hubo una sentencia que indicó, no, alto, si tú lo das 2 años consecutivos, dejan de ser extraordinarias y se convierten en ordinarias y se convierten en remunerativos. Y no solo eso, vas a estar obligado a otorgarlo de forma permanente en calidad de costumbre laboral, ¿no? Entonces, sale esto que indica que va a tener este carácter permanente en calidad de costumbre laboral, si es que nosotros lo otorgamos pues de forma consecutiva. Así que mucho ojito con ello. Hay que tener en cuenta que en este punto las gratificaciones van a perder su carácter extraordinario cuando lo otorgamos por 2 años consecutivos. Por eso es importante que nosotros consideremos ello, ¿no? Que consideremos en este caso no otorgar durante 2 años consecutivos, sino lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer al respecto? Intercalarlo, un año sí, un año no. Este año le doy gratificación extraordinaria, el otro año busco otro concepto para otorgar. Si es que yo quiero dar una liberalidad a todos mis trabajadores, o en este caso, pues, darlo eventualmente, no sé, le doy solo a jefes, a gerencias, pero sería bajo ese concepto. No tendría por qué crear otro concepto. Así que tengamos en cuenta. Así que tengamos en cuenta. Ahora, por ejemplo, acá había un caso de una empresa que en el año 2003 crea un concepto. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes manejan el PLAME? ¿Manejan el PLAME? ¿De ustedes conocen lo que es el PLAME? ¿Conocen lo que viene a ser el PLAME, señores? En el caso del PLAME, pues ahí viene un tema interesante. Ok, si todos conocen el PLAME me van a entender un poco. Lo que pasa en el PLAME nosotros podemos crear conceptos. El PLAME te permite, uno declara los ingresos, las jornadas de los trabajadores, pero el PLAME te permite crear conceptos. Entonces tú puedes crear conceptos en el PLAME. Ok, vamos acá. Pues pongamos que ustedes crean en el PLAME lo que es, lo que viene a ser el tema de, que le voy a crear en el PLAME. ¿Qué es lo que me dices? Gratificación extraordinaria por productividad, ese concepto. Lo crea. Y las empresas como ahí te permite crear y decidir a qué afectarlo, tú decides a qué lo afectas. ¿Ok? Entonces hay algunos que dicen, no lo voy a afectar, solo lo afecto aquí. Y crean este concepto, luego crean otro concepto. Y acá viene el problema, que se crea sin analizar si es un concepto remunerativo o no. Cuando tú dices que esta gratificación extraordinaria es por tu productividad, ese concepto es remunerativo porque tú estás reconociendo que ese pago no es una liberalidad, está condicionado a la productividad del trabajador. Lo mismo cuando tú dices que es una gratificación extraordinaria por cumplimiento de metas, también es una forma de reconocer que lo estás haciendo por el cumplimiento de las metas de tu trabajador. Así que mucho ojito con ello, ¿no? Hay muchas empresas que lo otorgan, pero lo que no se percatan que viene a ser un pago que tiene esta condición de ser en este caso remunerativo, al reconocer que es por su productividad, por el cumplimiento de metas, estás declarando que es un pago por un servicio prestado, con lo cual en vano sirve que es un concepto y muchos creen, ya, yo no logré engañar al Estado, pero más bien te has puesto en evidencia, pues, ¿no? Porque estás diciendo que este pago no es una liberalidad, más bien es un pago que está condicionado al trabajo del colaborador. Por lo tanto, sería remunerativo, ¿ok? Entonces, queda claro esta parte, aun cuando creamos estos conceptos. No hay necesidad, porque yo ya tengo el concepto que es el 403. ¿Para qué crear un concepto nuevo si tengo el 403, que es un concepto de gratificación extraordinaria? No entendemos por qué, así que ojito con ello. Las utilidades también, ¿no? Ya sean las legales o las voluntarias, son conceptos no remunerativos que nosotros podemos otorgar a nuestros trabajadores. Así que ya saben.
Entonces, si yo le otorgo, por ejemplo, oye, Clotilde, ¿qué empresas están obligadas a otorgar utilidades? Bueno, en principio las empresas que han generado son generadoras de renta de tercera categoría y que han tenido un promedio superior a 20 trabajadores. Entonces, en ese caso yo doy utilidades obligatorias. Y luego tenemos las empresas que no son generadoras de rentas de tercera categoría y que, pues, al no ser generador de renta de tercera categoría, o sí son generadores de renta de tercera, pero no han tenido un promedio superior a 20 trabajadores. En ese caso, no están obligadas. Y si otorgan utilidades, serían utilidades facultativas, voluntarias. Así que, ojito con ello. Condición de trabajo. ¿Qué es condición de trabajo? ¿Sabemos lo que es condición de trabajo? ¿Qué es el costo-valor de las condiciones de trabajo? Pero, ¿qué es una condición de trabajo? Vamos a analizar lo que dice SUNAT. Son los montos o bienes que se entregan al trabajador que son indispensables para prestar el servicio. Montos o bienes entregados al trabajador indispensables para prestar el servicio. Entonces, cualquier monto o bien que se otorga al trabajador y es indispensable para la prestación del servicio es un concepto de condición de trabajo. Ahora, por ejemplo, usted trabaja, entra a laborar, le entregan una laptop, un celular o útiles de oficina, esos son bienes indispensables para que usted pueda trabajar. Eso se llama condición de trabajo. Yo soy un vendedor de campo, me dan movilidad para visitar a los clientes, me dan, no sé, pues, ponte 90 soles diarios para ir a visitar a los clientes. Ese monto que te entregan es indispensable para que tú puedas prestar el servicio. Y no es un beneficio, no es que tú digas esto es para mí, para mi bolsillo, no es una ventaja patrimonial, porque tiene un fin, tiene un destino, ¿de acuerdo? Entonces, las sumas o los bienes que otorgamos al trabajador para facilitar o posibilitar su trabajo no son, vienen a ser condición de trabajo porque no son de libre disposición, no representan un beneficio. Y en el plan se declara en el 917. Como condición de trabajo es uno de los pocos conceptos que no está afecto a ningún descuento, ¿de acuerdo? Inclusive, por ejemplo, ustedes saben el teletrabajo, cuando las personas prestan servicios en la modalidad de teletrabajo, el tema de laptop, celular, mantenimiento del equipo, internet, energía eléctrica, son conceptos que califican como condición de trabajo, van a ser conceptos que califican como condición de trabajo. Y estos conceptos que nosotros otorgamos a nuestros trabajadores que van a tener la condición de calidad que yo facultativamente le doy a mi trabajador, porque también puedo decir no lo otorgo y él lo asume, esto sería en condición de trabajo. Tenemos condición de trabajo, vivienda, alimentación y movilidad. Vivienda, concepto no remunerativo, no tenemos tope, hay que declararlo en el plan. Es un concepto no remunerativo, no tienes un tope y se declara. Tenemos alimentación, también es un concepto no remunerativo, no hay tope y se declara en el plan. En el caso de movilidad, es no remunerativo, tiene un tope diario que es el 4% del RMB y se declara en este caso no se declara en el plan, se hace algunas planillas de movilidad diaria. Entonces tenemos alimentación, condición de trabajo. En el caso de la alimentación, condición de trabajo, de acuerdo a la norma, es aquella que es indispensable para prestar los servicios o cuando se derive de mandato legal. Entonces, en esos casos es calificado como alimentación, condición de trabajo. Recuerda que es indispensable. Por ejemplo, ¿dónde es indispensable? Un campamento. O, no sé, ustedes han visto los pescadores que pescan y hacen trabajo en alta mar, ahí es condición de trabajo. Voy a trabajar en un buque que tenga un navío, es condición de trabajo que te den la alimentación. Vivienda, no, por ejemplo, Clotilde, voy a estar en un campamento minero, petrolero, está aislado, centro poblado. ¿Quién asume los costos de la alimentación, de la vivienda? La empresa. Eso es condición de trabajo, ¿de acuerdo? Y también tenemos cuando se entregan a los que domicilian fuera de la localidad, eso también es condición de trabajo, ¿no? Cuando nosotros le entregamos a los que domicilian fuera de la localidad, vienen a ser condición de trabajo. Trabajadores trasladados de forma temporal también. Oye, está en Lima, lo voy a mandar a vivir, ponte en otro
En otro lugar también sería condición de trabajo, ¿de acuerdo? Lo mando de Lima a Piura, de Lima a Tumbes, entonces ya sea por un mes, por 2 meses, es la vivienda condición de trabajo. La movilidad para aquellos puestos que es indispensable darles un importe para que se puedan desplazar y cumplir sus funciones. Visita de clientes, entre otros. Tenemos vendedores, visitadores médicos, cobradores, donde este punto, ¿no?, se necesita sustentar a través de una planilla de movilidad diaria. Hay un tope que es el 4% de la RMB, que es 45 puntos. Este es un ejemplo de planilla de movilidad diaria porque no se queda en el PLAME, es uno de los pocos conceptos que se maneja a través de la planilla de movilidad diaria. Y recuerda que todo lo que es condición de trabajo no está afecto a ningún descuento, que lo va a recibir de forma íntegra, ¿no? El artículo 19, numeral D, nos señala la canasta de Navidad o similar. Ahí tenemos, en el caso de la canasta de Navidad, puede ser cualquier importe, no hay un tema de monto, es igual un concepto no remunerativo, hay que declararlo en el PLAME, es un concepto no remunerativo. La movilidad supeditada a la asistencia, el valor del transporte siempre que esté supeditado a la asistencia y que razonablemente cubra ese traslado. Okay, entonces, recuerda que la movilidad es, en ese caso, es importe que nosotros damos a nuestros trabajadores y que está supeditado a la asistencia y que cubre el traslado de la movilidad. Así que, ojito ahí. Recuerda, en el caso de la movilidad supeditada a la asistencia, es el importe que garantiza, ¿no?, el traslado del trabajador de su casa al centro de labores y viceversa. Por ello, como es condicionado a la asistencia del trabajador, si es que no labora, no le vas a pagar, está condicionado. El monto, como vemos, la norma no te indica qué monto, y es una decisión como que más de cada empresa, de determinar un poco hasta cuánto le van a dar, pero yo recomiendo, si bien la norma no te dice hasta cuánto, otorgarlo hasta un 20%, ¿de acuerdo? Eso es mi recomendación, que se otorgue hasta un 20%. Y luego también tendríamos, en este caso, por ejemplo, aparte de ello, nosotros vamos a tener el caso de otorgarlo no solo hasta este 20% como movilidad supeditada a la asistencia como máximo, ¿no? Tendríamos esa opción de otorgarlo, pero yo recomiendo el 20%, por ahí un poco más, un poco menos, que sería analizando según qué podríamos ir analizando. En este caso vamos a ir analizando, tendríamos que considerarlo dependiendo según cada caso, las circunstancias. Algunos hacen firmar a los trabajadores, por ejemplo, ¿qué es lo que le hacen firmar? Importes, ¿no? Le hacen firmar una declaración jurada de cuántos son sus gastos de movilidad para que se lo otorguen al trabajador, ¿no? Eso también es una forma de determinar cuántos son realmente sus gastos de movilidad. Y hay también otras pautas para determinar cuánto gasta, aparte de la declaración jurada, cuál es la distancia territorial, el medio de transporte que utiliza y que debe guardar una proporción con su sueldo. Por ejemplo, no es lo mismo de alguien que gana el mínimo que darle al gerente, ¿no? 8.000, de repente el que gana el mínimo y el gerente gana 8.000, entonces sus montos de movilidad no van a ser iguales, ¿ok? Porque sus gastos también, ¿no? Los medios que usan para trasladarse son totalmente diferentes. Es algo que nosotros debemos considerar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ha quedado claro esa parte de estos conceptos no remunerativos que estamos viendo? Ok, tenemos otro concepto no remunerativo. Por ejemplo, hasta ahí lo que hemos visto, lo que es condición de trabajo lo puedo dar todos los meses. Ok. Movilidad supeditada a la asistencia también se lo puedo dar mensual, pero aún cuando se lo des mensual, eso no significa que sea remunerativo, ¿de acuerdo? La asignación por educación. La asignación por educación, siempre que sea por un monto razonable y esté debidamente sustentado. Así que la asignación por educación, siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentado. Monto razonable, bueno, lo que sean los gastos de educación, el sustento, boletas, comprobantes. El reglamento te dice lo siguiente, que la asignación puede ser para la educación
del trabajador o de los hijos del trabajador. Pueden ser preescolares, escolares, superiores, técnicos o universitarios. Y va a incluir todos los gastos que se requieran para el desarrollo de estos estudios, ya sean uniformes, útiles educativos y cualquier de similar naturaleza, ¿no? Entonces, acá es interesante. Si es que tú tienes trabajadores que tienen hijos, lo puedes otorgar de forma mensual o por única vez. Si fuera por única vez, para comprar útiles, pago de la matrícula, compra de uniformes, libros, entre otros. Pero tiene que tratar de comprobar. Entonces, ahí viene el tema, ¿hasta cuánto podría ser? Puede ser los mismos gastos. O sea, si gastó 5.000 en esto, yo le puedo dar 5.000. Okay. El tema es que hay un sustento. Vamos por otro lado. Puede ser mensual para pagar la pensión también. Okay. Igual el pago o la constancia del pago de esa pensión. Y es importante que se cuente con este sustento, ¿no? Ya saben que va desde estudios preescolares hasta los estudios universitarios. Así que tomemos en cuenta ello, ¿de acuerdo? Este es en el caso de la asignación por educación. Igual hay que declarar. También puede estar destinada a los estudios del hijo del trabajador, disculpa, a los estudios del propio trabajador, pero acá ya vendrían a ser especializaciones, actualizaciones que vayan a revertirse en beneficio para la empresa. Por eso en esos casos se debe firmar un convenio de permanencia con los trabajadores para garantizar la permanencia. Elizabeth, ¿cuál sería por única vez? ¿La asignación por educación o por respecto de cuál me estás preguntando? ¿De cuál de los conceptos? Entiendo que es la asignación por educación para los tipos de trabajador. Ya, es que puede ser mensual o puede ser también por única vez, ¿ok? Puede ser mensual o puede ser por única vez. No es que tenga que ser por única vez, puedo darlo por todos los meses para cubrir los gastos de pensión de los hijos del trabajador. Y puede inclusive, como decíamos, por ejemplo, oye, Clotilde, pues puedo darle por la totalidad, sí. Habría que ver el tema de la remuneración, porque también tiene que guardar proporción con la remuneración, ¿no? Entonces, sí sería importante determinar cuánto es su gasto de asignación por educación y tener un sustento de este importe, ¿de acuerdo? Ahora, pero por ejemplo, también puede estar destinado a la educación de los hijos del trabajador, pero también a los estudios del trabajador, pero no cualquier estudio, porque si es estudio de pregrado de mi trabajador, ya no sería asignación por educación, sino sería una ventaja patrimonial, porque yo estaría asumiendo un costo personal del trabajador, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? A ver, quería comentarles algo, ya casi estamos todos, la mayoría. Yo he tenido hoy día un pequeño percance, ¿ok? Y se me va a dificultar continuar y terminar la sesión. Entonces, yo quería saber cómo es su disponibilidad de ustedes. Quiero saber, no quiero preguntarles antes de poder llegar a un acuerdo. ¿Ustedes pueden ingresar 6 de la tarde o alguno tiene un inconveniente para ingresar a las 6 de la tarde? ¿Me están prestando atención? ¿Me escuchan? ¿Tienen inconveniente de entrar a las 6? O en todo caso, lo que yo quería comentarles es si el viernes podría, o sea, no sé si tienen ustedes disponibilidad para que nosotros podamos hacer una sesión el día viernes. ¿Cómo están? ¿Tienen disponibilidad el día viernes? Cosa que siga siendo el mismo horario. Ah, alguien que no puede el viernes, tú podemos, ya. O sea, si es el viernes, sería nuestro mismo horario. Viernes no puedo, doctora, disculpe. A Sandra no puede. Sí, pues Podría a las 6 de la tarde, ¿no? Como usted indica. 6:30, Grecia.
Ya viernes lo descartamos. 6:30. 6:30, Grecia. Alguien que, los que no podían 6. Ya, viernes, no, viernes descartado. Viernes lo estamos descartando. 6:30. Sí, no hay inconveniente. Igual, miren, lo que vamos a hacer, lo que pasa es que yo tenía un tema, voy a ser sincera con ustedes, yo tengo un programa, pero el problema es que hay una empresa que se ha cruzado y por más que le dije, yo ya tengo una programación, me dicen que ellos también están en aprietos porque a mí me dieron una fecha, luego me cambian y me dicen, no, es esta fecha, y yo le digo, no puedo porque tengo ya un tema de un curso programado, pero están con el tema de que como es con otra institución que les van a penalizar si es que no se dan. Entonces me han puesto a mí en una situación un poquito incómoda porque yo ya agendé, yo ya separé, incluso los he separado para la siguiente semana, pero me cambiaron así sin avisarme la fecha y es un poquito que me incomoda porque me pone mal con ustedes y entonces quería plantearles ahí. Podríamos entrar 6:30. Miren, hoy día terminaríamos a las 8, ok, ahora, y el día de mañana entraríamos 6:30. Pero, ¿qué tanto quería ver? ¿Ustedes se pueden quedar hasta las 10:30? ¿Alguien tiene un inconveniente? Por ahí, si es que hubiera dudas, por ahí, como la vez pasada, creo que nos hemos quedado un poquito más, la vez pasada no me acuerdo, tengo otro grupo también. Sí, o sea, si tienen dudas y todas esas preguntas, como les digo, yo no tengo inconveniente. Por mí seguimos hablando y seguimos explicando los casos, seguimos conversando. Entonces, yo quiero ello. Entonces, solo entre hoy y mañana, porque de verdad con esta presa me ha puesto en una situación un poquito a mí incómoda. Y me apena con ustedes porque yo con MB tratamos de respetar las horas, salvo que tenga situaciones de fuerza mayor, que ya es un tema aparte, y ya lo pone. Tengo esa alternativa, o si no, mañana, por ejemplo, mañana hoy día vamos a hacer hasta las 8, le estoy debiendo 2 horas, pero mañana sería hacerlo de 6:30 hasta las 8:30, porque con eso estoy viendo, tratando ahí, en un serio aprieto con ellos, y si no, mañana yo mandaría a otra persona para que les dicte la capacitación a ustedes. Por eso, hoy día sería hasta ahora, que no, de verdad, hoy día hemos estado toda la mañana con esta empresa un poco yo mortificada, y sería que hoy día lo hagamos hasta las 8, mañana 6:30, 8:30, y de ahí en nuestro horario que sería el miércoles y el jueves de 6:30 hasta las 6:30 para poder culminar nuestros temas que hemos tenido. Entonces, no sé, quiero preguntarles, porque tampoco quiero tomar la decisión así, como que abrupta, y la verdad me siento un poquito mortificada yo, por un tema de que ellos debieron prever, ¿no? Y me han puesto a mí entre la espada y la pared. Entonces, la otra alternativa sería que yo mañana, si usted me dice no, Clotilde, yo ponga a otra persona mañana para que les dicte de 7 a 10. Entonces, esa sería mi otra alternativa, ¿no? Podemos mañana hacerlo de 6:30 a 8:30 y de ahí los demás miércoles y jueves en nuestro horario, que sería de 6:30 a 10:30. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Alguien por ahí. Ahorita lo que les voy a compartir es un enlace, por ejemplo, este es un enlace de un chat que he creado para que podamos por ahí, si hay alguien que conocen del grupo, lo agregan, se agregan ustedes al chat, y si hay algún material que está faltando, yo les paso para ahí. Por ejemplo, vamos a hacer un tema práctico de gratificaciones, entonces los voy adelantando, los Excel que vamos a usar en la parte de cálculo de gratificaciones. Por ahí hay algunos convenios, unos modelos, los voy pasando por este medio. Entonces quedaremos así. Hoy día lo hacemos hasta ahora, hasta las 8, y el día de mañana 6:30, 8:30, igual las clases están siendo grabadas, y de ahí nos quedamos los que quieran, por ahí, Clotilde, yo tengo estas dudas, o sea, como les dije, siempre tengan la confianza conmigo, Clotilde, me queda esta duda, podemos quedarnos un poquito más, y lo discutimos, lo compartimos, Clotilde, esto de acá no me ha quedado claro, o tengo este caso particular, pero miércoles y jueves nos podemos quedar tranquilamente de 6:30 a 10, empezamos 6:30 en punto, y avanzamos. ¿Está bien? Alguien por ahí lo tiene, no, yo no me puedo quedar a contar porque también lo comprendo, a veces un poco, eso es bastante el tema del trabajo, a veces nos desgasta,
a alguien por ahí, quiero escuchar. Les he pasado un enlace del chat para que nos podamos unir y podamos ahí un poco recordarles nuevamente, ¿no? Que mañana 6:30, 8:30, para poder tener en cuenta. Y ahí voy a unir a los de AMB. ¿Alguna queda claro? Por ejemplo, ahorita yo les voy a pasar estos dos formatos de la declaración jurada, ¿no? Que hemos hablado que es para el caso de la asignación por educación y la asignación por movilidad. Como les había comentado, por ejemplo, que esto nosotros lo usamos mucho para el tema de reducir costos laborales. ¿Qué pasa si tú tienes un trabajador que te dice, ¿sabes qué, Clotilde? No sé, ya trabajo contigo 2 años, yo quiero un aumento de sueldo. ¿Qué pasa? Tienes dos opciones. Tú puedes decir, sí, está bien, no te preocupes, yo te aumento, pues te doy 200 soles de aumento. Te voy a aumentar tu sueldo 200 soles. No sé, ganabas 1.200 y ahora vas a ganar 1.400. Pero cuando tú aumentas el sueldo a 1.400, lo que tú no prevés es que ya no solo estás aumentando mensualmente 200 soles, sino mensualmente hay un incremento adicional, porque recuerda, sobre esos 200 soles que tengo que terminar, 9% de salud, sobre esos 200 soles voy a también calcular gratificación, CTS, vacaciones, si antes lo despedía era 1.200, ahora cuando lo despedía es 1.400, entonces hay un incremento, hay un sobrecosto laboral que tú muchas veces no prevés. Entonces, Clotilde, me conviene no aumentarlo, pero es que yo quiero retenerlo, porque si yo no le doy los 200 soles que me está pidiendo, de repente busco otra oferta laboral y se va. Claro, no te preocupes, para eso están los conceptos no remunerativos que nosotros estamos estudiando. Estos conceptos no remunerativos tienen dos funciones. Primero, te ayudan a ti como empresa a qué? A otorgar beneficios, incentivos a tus trabajadores, porque muchos de estos son incentivos para tus trabajadores, son compensaciones que te van a permitir retener. Y los que tú ves en moradito son porque tú se los puedes dar de forma mensual a tus trabajadores. Entonces, ¿sabes qué? No te voy a aumentar tu sueldo, pero tú tienes hijos, ¿no? Sí, tengo hijos. Ok, te puedo dar una asignación por educación mensual para cubrir los gastos de pensión. Lléname una declaración jurada de cuántos son tus gastos. Toma tus 200 soles. Yo le di, él va a recibir en efectivo los 200 soles, ¿ok? Yo como empresa no me voy a afectar. ¿Por qué? Porque no voy a pagar esos 200 soles de salud. 9% nada, no voy a considerarlo para gratis, ni para CTS, ni para vacaciones. Si lo despido, sigo calculándolo sobre 1.200. O sea, a mí como empresa me conviene. Lo mismo con la movilidad. De repente él gana 1.200, sacamos 20%, le puedo dar 20% de movilidad supeditada a la asistencia, 200 soles, a mí no me genera ningún perfil. Eso sí le tengo que decir, oye, esto va a estar condicionado a que asistan, ¿no? Y tengo que explicarle, porque hay muchos trabajadores, ¿qué pasa, no? Les digo, te voy a dar 200 soles, ok, te voy a incrementar, pero va a salir con ese concepto, pero no va a entrar a tus beneficios sociales. Sobre tu sueldo voy a seguir calculando, pues, tu beneficio social. Entonces, es una forma que tú tienes para controlar tus costos laborales. Y esto, inclusive, esto te sirve mucho si nosotros hemos hecho nuestro cuadro de valorización de puestos, porque ya tú tienes un esquema de tu estructura, ¿no? Tú sabes cuáles son tus niveles, tus categorías dentro de tu empresa, los valores, y sobre eso determinas, ok, cuánto es tu valorización, cuánto recibe este puesto, entonces tú decides si le vas a incrementar, ok, si acá me pide, cuando tengan 2 años, yo estoy movilidad supeditada, cuando tengan 3 años en la empresa, ya esto lo puedo pasar de repente a planilla, ¿no? Entonces tú vas evaluando ello. Pero hay muchas empresas que no tienen esto y empiezan a dar, viene Pepito, viene Mario, trabajan en el mismo puesto y le hacen aumentos diferentes porque no tienen una línea de actuación. Entonces, cuán importante es que nosotros tengamos un esquema. Por eso una empresa que es ordenada, que tiene su organigrama, su perfil de puestos, su MOC, lo que llamamos banda salarial o su valorización de puestos, tú puedes tener una visión, inclusive ya decides, ok, a ver, ¿dónde tengo mayor movimiento, rotación de personal? ¿Dónde de repente quiero hacer línea de carrera dentro de mi empresa? ¿O quiero determinar los incrementos? Porque siempre los trabajadores te van a pedir aumento. ¿Qué trabajador no pide aumento? El trabajador ya laborando 1 año en tu empresa te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero un aumento. O trabajando 6 meses, hay algunos que con 6 meses ya quieren un aumento, ¿no? Pero para que no te estén preguntando esto, ya es importante tener una política de incrementos, de aumentos, donde tú determines, ¿sabes qué? Acá, por puesto, para este puesto, tienes que tener 1 año para pedir aumento. Estos son los criterios que debes cumplir. Y sobre esto se determinará si procede o no tu aumento. Ahora, tu aumento no es aumento remunerativo, te otorgaremos conceptos no remunerativos. Todo eso lo tienes que tener mapeado. Entonces, cuando viene 5 o 6 de un mismo puesto,
No, pues no vas a darle aumentos diferentes, porque hay muchas empresas que hacen eso, ¿no? A uno le dan 50 soles, a otro le dan 10 soles, a otro le dan 100 soles, en un mismo puesto. Y al final tienes 20 sueldos distintos en un solo mismo, en una sola posición. Eso es ilógico. Eso significa que esa empresa no tiene un orden interno. En la parte de recursos humanos está desordenada. ¿Por qué? Porque no tiene una línea de actuación. Entonces ahí, inclusive hasta al gerente le piden, no al gerente de operaciones, a su jefe, desordenado. No hay una línea. Oye, ¿cuál es el canal para pedir los aumentos? No pueden estar pidiendo de frente al dueño. Cuando el canal es de repente pasar primero por tu jefe, luego por recursos humanos, o cuál es el canal dentro de tu empresa. Si estuviera documentado, pues, oye, señor trabajador, acá está, te entrego acá la política de aumentos, incrementos, cómo tú tienes que hacer para solicitar y qué debes cumplir. No se te ocurra pedirme a los 6 meses, acá dice al año. Entonces ya tu trabajador va a saber que tiene que pedir al año. Eso es importante, porque como te vuelvo a repetir, ¿qué trabajador no te va a pedir aumento? El trabajador que no valora su trabajo es el trabajador que no te va a pedir incremento. Y más, hay épocas. Tú ya como persona que trabaja en recursos humanos, tú sabes en qué épocas te piden los aumentos, porque los trabajadores saben. Hay épocas donde ya empiezan a pedirte el incremento remunerativo. Pero tú también tienes que decir, ¿sabes qué? Los incrementos se piden en estas fechas. Que de repente lo puedes alinear con qué? Con, si tú haces evaluación de desempeño, lo alineas a esa fecha. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí, señores? Entonces nos vamos a quedar acá. Se han unido al grupo, mañana nos unimos 6:30, por favor, y estamos de 6:30 a 8:30. Si hubiera alguna duda en el transcurso, Clotilde, mándanos esto no tenemos, me lo piden en chat, yo los mando por el chat. ¿De acuerdo? Ya mañana estamos terminando esta parte de conceptos no remunerativos y mañana empezamos a ver gratificaciones. Entonces lo que yo les voy a compartir es un Excel, porque necesito que ustedes puedan determinar cómo calcular las gratificaciones. Entonces, su tareita de ustedes va a ser, yo les explico las gratificaciones, resolvemos unos casos prácticos, ustedes su tarea va a ser resolver ese Excel para que podamos aprender de forma práctica cómo hacer un cálculo de gratificaciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, señores? ¿Ha quedado claro? Entonces, mañana nos estamos viendo 6:30. Por favor, no se olviden unirse al grupo para que podamos desde ese grupo, en este caso, nosotros ingresar y tomar nota. Ok, entonces nos estamos viendo. Grecia, ¿me recuerdas en qué tema nos quedamos? Nos quedamos viendo. Ahí les voy a pasar el material nuevamente, ¿ya? Nos quedamos viendo. ¿Me recuerdas, por favor? En asignación por educación, Grecia, por favor. ¿Ok? Mañana 6:30, por favor, nos estamos viendo. ¿Ok? No se olviden unirse 6:30. Igual, ya si se entraron al chat, yo les voy a recordar, mañana tenemos 6:30 sesión, ¿de acuerdo? Grecia, nos hemos quedado en asignación por educación, ¿de acuerdo? Ok, nos vemos, gracias, muy amable.